Mi nombre es Andrés Romero y yo soy el coordinador de finanzas e inversiones para Recoletos, consultores. Y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los vehículos de inversión. Vamos a tocar todo lo que tiene que ver con qué son los fondos de inversión, sus beneficios, qué son los bonos, sus características, qué son las acciones, sus ventajas, los riesgos asociados entre cada una de ellas, y al mismo tiempo veremos un poco una comparativa de fondos, bonos y acciones, ¿vale? Les vuelvo a mostrar un poco la agenda, donde esto es lo que vamos a tocar el día de hoy y vamos directamente a ello, ¿vale? ¿Qué son los vehículos de inversión? Cuando hablamos de inversión o de vehículos de inversión hay distintos tipos. Como podemos ver en esta imagen, tenemos lo que son los bonos, ¿vale? Tenemos lo que son las acciones, por así decirlo, pongo la imagen de Iberdrola. Tenemos lo que son los índices también, como podemos ver allí en esa imagen dice el Nasdaq 100, el Russell 2000. Esos son índices que, por ejemplo, el Nasdaq tiene las 100 compañías tecnológicas más cotizadas en Estados Unidos. El Russell tiene las 2.000 compañías también más cotizadas, pero no las más grandes, creo que son las compañías, digamos, en el medio, ¿vale? Tenemos el Eurostock 50, que son las 50 compañías de Europa más cotizadas, el FTSE y así sucesivamente. También tenemos lo que son los ETFs, ¿vale? Que lo mencioné en su momento, los ETFs son fondos cotizados, ¿vale? O Exchange Traded Funds, que lo que hacen es replicar, ¿vale? Uno de estos índices en este sentido, ¿ok? Después tenemos, bueno, inversiones en materias primas, que también son vehículos de inversión, son un poco más alternativos en ese sentido, pero son al final, en algunos momentos son activos refugios, como puede ser el oro, la plata, ¿vale? Pero también pueden ser activos que tienen muchísima volatilidad y dan también muchísimas oportunidades de rentabilidad, como puede ser la inversión en el trigo, la sal, inclusive el agua, ¿vale? Y después tenemos lo que sería, ¿valen? Las divisas. Las divisas, por así decirlo, son la inversión en moneda, en la compra y venta de divisas. Divisas como el euro dólar, la libra con el dólar, el euro con la moneda canadiense, con el dólar canadiense, entre otros, ¿vale? Pero hoy vamos a tocar lo que serían los fondos de inversión, los bonos y las acciones, ¿vale? Que son usualmente los más sencillos de entender o los más interesantes en ese sentido, ¿vale? Empecemos con los fondos de inversión. Estos son en realidad instrumentos, ¿vale? Que agrupan el capital de varios inversores y son gestionados por profesionales, invirtiendo en una variedad de activos, permitiendo así una diversificación inmediata. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Vale? Por ejemplo, nosotros estamos diseñando un fondo propio, ¿vale? Un fondo de Recoletos donde prácticamente lo que vamos a estar haciendo es eso, ¿vale? Agrupando capital de distintos inversores, ¿vale? Y ser gestionado por uno de nuestros partners que tenemos detrás, ¿vale? Invertirá, dependiendo del perfil, en los distintos herramientas o fondos o acciones, bonos, ¿vale? Que se enfoquen con ese perfil. Aquí pongo el ejemplo, ¿vale? De un perfil, de un fondo que se llama, que lo gestiona, ¿vale? BNP Paribas, donde habla sobre el medio ambiente, por así decirlo. ¿Vale? Como pueden ver un poco su rendimiento de cara a 5 años, ¿vale? Una subida, una bajada un poco pronunciada en enero del 2020, bueno, coincide con el tema de la pandemia, y después podemos ver esa subida, ¿vale? Después de la pandemia. Al mismo tiempo vemos aquí un poco la rentabilidad que ha tenido el fondo, y este fondo tiene como objetivo, ¿vale? Aumentar el valor de sus activos a medio plazo, invirtiendo principalmente en valores emitidos por empresas de todos los países que participan en los mercados del medio ambiente o de energías alternativas. Esto es lo que quiero decir cuando hablo con un fondo que amasa capital y después busca momentos de inversión. Pues prácticamente este fondo se dedica solamente a invertir en aquellas empresas, ¿vale? Que emitan valores que se dediquen
hacer acciones, ¿vale? Que mejoren el medio ambiente, energías alternativas, como puede ser energía verde, como puede ser empresas que se dediquen a esta nueva ley del ESG, etcétera, ¿vale? También hablamos de por qué son o qué ventajas tienen los fondos en sí. Los fondos ofrecen distintos o varios beneficios. Uno, permiten acceder a mercados financieros activos diversificados, ¿vale? Y al mismo tiempo se benefician por esa gestión de expertos. En muchos casos ofrecen una liquidez diaria, ¿vale? Aquí podemos obtener y podemos entrar a los mercados financieros, no lo tenemos que gestionar nosotros, sino que hay un equipo detrás que gestiona esto por nosotros, ¿vale? Al mismo tiempo, la fiscalidad, ¿vale? La fiscalidad es sumamente importante en un fondo. Usualmente los fondos se pueden traspasar de fondo a fondo sin tener que pagar ningún tipo de fiscalidad. Claro que cuando lo rescatas habrá una fiscalidad, ¿vale? Como en todos los productos financieros, pero esto te permite que si tú tienes tu dinero en un fondo el cual no está dando un rendimiento suficiente, se puede traspasar a otro fondo que esté dando una rentabilidad mayor. Y así no perder ningún dinero por hacer, no tienes que vender el fondo, deshacer la posición, volver a comprarlo, no. Puedes sencillamente hacer el traspaso, ¿vale? Eso es una de las ventajas sumamente importantes en el tema de lo que son los fondos de inversión. ¿Vale? Y ahora vamos a lo que son los bonos, ¿vale? ¿Qué son los bonos? Los bonos, ¿vale? Son prácticamente cuando estamos nosotros, ¿vale? Prestando dinero a una entidad, ya sea un gobierno, una empresa, a cambio de unos intereses periódicos. Y al mismo tiempo la devolución de nuestro capital principal al vencimiento. Una manera muy sencilla de mirar un bono es con el siguiente ejemplo. ¿Le prestarías tú 100 euros a un amigo que te promete 10 euros extra al cabo de un año? ¿Vale? Pues esto es lo que prácticamente es un bono. Al mismo tiempo, los bonos tienen, como pueden ver, una ventaja o un beneficio muy, muy bueno, que es ese pago, ¿vale? Que te van llevando, que sea la tasa de interés o el cupón. Al mismo tiempo tienes estipulado una fecha de vencimiento. Si tú, por ejemplo, si se tiene un bono de cara a 3 años, ¿vale? Ya se sabe que ese bono va a durar aproximadamente por 3 años. Ese pago de ese cupón va a ser por esos 3 años. A fecha de vencimiento recibirás lo que será el último interés más el capital invertido al principio. Los bonos también tienen una calidad crediticia, ¿vale? Te pueden mostrar la calidad crediticia del emisor, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que indica el riesgo del impago. Un bono, por así decirlo, lo podemos poner entre comillas, ¿vale? Porque no se puede decir todo es totalmente seguro, lo podemos poner entre comillas. Un bono es seguro, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando nosotros le estamos, por ejemplo, prestando un dinero a un gobierno, ¿vale? Quien es el emisor de esa deuda, ¿vale? Es el gobierno. Entonces, para que el bono no se llegue a pagar, prácticamente el gobierno tiene que ir a bancarrota, ¿vale? ¿Es un poco más riesgoso cuando hablamos de empresas? Sí, es un poco más riesgoso porque una empresa pues no es un gobierno y sí puede crear ese default, ¿vale? Aquí a mí me gusta poner, este es un ejemplo de unos bonos de gobierno del BBVA, ¿vale? Donde no se ve muy bien, pero aquí tenemos, dentro de ese bono, tenemos distintos tipos de deuda emitidas, ¿vale? En este caso tenemos a Francia, a España, a Italia, tenemos a lo que sería la exportación e importación de Corea, también tenemos a Holanda, ¿vale? Con distintos tipos de emisión, por así decirlo. Los bonos están muy enfocados en lo que es la renta fija, ¿vale? Porque se sabe cuando uno entra en un bono y hay una tasa de interés y hay una fecha de vencimiento que por ese tiempo se va a recibir eso, ¿vale? No va a ser más alto ni va a ser más bajo, sino que solamente se va a recibir eso. ¿Qué sucede?
¿Y qué ha sucedido ahorita con toda la subida de intereses? ¿Vale? Cuando nosotros decimos invertir en renta fija, el momento es ahora, ¿vale? Cuando nosotros decimos invertir en renta fija antes, el momento no era en ese momento. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando nosotros estábamos invirtiendo en renta fija y estábamos con un bono, ¿vale? Que nos pagaba el 1% y la renta fija sigue subiendo, pues ahora el nuevo bono que se saca al mercado va a pagar, vamos a suponer, un 4. Entonces tú estás perdiendo ese diferencial que existe allí, ¿vale? Pero si estamos comprando un bono ahorita que nos está pagando un 5% y los tipos de intereses empiezan a bajar, ¿vale? Y hay un nuevo emisor a un 3 o un 4%, ¿vale? Ahí hay un diferencial el cual tú estás aprovechando. A mí también me gusta explicar los bonos y por qué digo que no se puede decir que todo es muy seguro, ¿vale? Porque aquí podemos explicar un poco lo que pasó en la crisis financiera del 2008, ¿vale? Cuando al final los bonos se enfocan mucho en la calidad crediticia, ¿vale? Del emisor, pero hay veces que puede pasar lo que pasó con la crisis financiera del 2008. El empezar a aglomerar, ¿vale? Distintos tipos de calidades crediticias dentro de uno y darle una calidad de AAA, AA, etcétera, donde al final uno piensa que la calidad en sí del bono, por así decirlo, es la que es, ¿vale? AAA siendo la mejor, pero en realidad dentro de ella pues puedes tener prácticamente basura, por así decirlo, ¿vale? Y eso fue un poco lo que pasó en la crisis financiera del 2008 junto a otros factores, ¿vale? Que dentro de ello. Los bonos también pueden ser utilizados como una alternativa, por así decirlo, una renta vitalicia. También se podría, esto puede ser una estrategia, ¿vale? En vez de percibir una renta vitalicia a mi parecer pues no es la mejor manera, se puede también invertir en un bono en el cual tú sabes que te va a pagar esa cantidad, esa cuantía, ese cupón, ¿vale? Todos los años y a vencimiento recuperarás tu capital. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a lo que es una acción, ¿vale? Las acciones representan en sí una participación en la propiedad de una empresa, ¿vale? Y al comprar acciones, en realidad te estás convirtiendo en accionista. Tienes derecho a una parte de sus ganancias y decisiones. Las acciones, para mí, ofrecen un alto potencial de crecimiento a largo plazo. Además, muchas empresas recompensan a sus accionistas con dividendos, que son pagos periódicos de sus ganancias. Aquí yo pongo dos imágenes para que vean en ejemplo, ¿vale? Esto es lo que serían 10.000 euros invertidos en McDonald's en 1985, ¿vale? Si nosotros, pues, no me gusta decir, bueno, si mantuviéramos, bueno, si mantenemos ese capital, por así decirlo, del 1985 al 2023, parece un poco ilógico o no sucede porque no vamos a mantener ese capital. Lo que yo quiero ver es un poco que vean el crecimiento en sí, ¿vale? De la acción. Pero aquí lo más importante de las acciones es la parte de los dividendos. Yo quiero que vean en la imagen, ¿vale? Los dividendos que está pagando, ¿vale? McDonald's año tras año y cómo van subiendo. Los dividendos también suben, ¿vale? Entonces las empresas van pagando un poco más de dividendo como recompensa a los accionistas. En el 2017 McDonald's pagó un 3,83 por acción. En el 2018 un 4 y así sucesivamente. Entonces, claro, si tú tienes 100 acciones, ¿vale? Y en el 2017 te están pagando 3,83 por acción, te estarían pagando aproximadamente 383 euros. Pero ya en el 2018 te estarían pagando 400 extra, ¿vale? Y así sucesivamente. Entonces, las acciones en sí, para lo que es el tema del largo plazo, son, especialmente las que te pagan dividendos, son muy interesantes, porque ahí estás teniendo una ganancia pasiva que va aumentando a lo largo de los años, ¿vale? Entonces, para mí, esa es una de las ventajas más importantes
en lo que son las acciones. Y por eso es que a mí me gustan mucho las acciones cuando estamos mirando de cara a largo plazo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que una acción estás comprando solamente estás comprando una parte de una empresa, ¿vale? Entonces, en el tema de, ya lo veremos en la próxima lección, cuando hablamos de diversificación, ¿vale? Es un poco más complicado, porque para poder diversificarte, tendrás que comprar distintas empresas, ¿vale? O en un sector o en distintos sectores. Lo que tiene una ventaja, que eso lo vamos a ver ahorita, a través de un fondo, ¿vale? Aunque todos los vehículos de inversión, aunque todos son vehículos de inversión, ya hablamos de los bonos, las acciones, los índices, los ETF, etcétera, ¿vale? Cada uno tiene su propósito. Tienen un nivel de riesgo, un nivel de beneficio, ¿vale? Y es crucial que tengamos que entender estas diferencias para tomar decisiones informadas. Un bono, riesgo, pues tiene un riesgo bajo. Rentabilidades, no tiene rentabilidades muy altas, ¿vale? Una acción tiene un riesgo alto, pero también tiene una rentabilidad, ¿vale? Muy alta. Un fondo puede tener un riesgo bajo, como también puede tener un riesgo alto. Puede tener una rentabilidad baja, como puede tener una rentabilidad alta, ¿vale? Entonces, hay que entender que siempre vamos a ver los tipos de vehículos financieros y enfocarnos en el objetivo del cliente un poco vamos siempre a caer en lo mismo, riesgo versus rentabilidad, ¿vale? Entonces, cuando yo hablo de esta parte, como todo vehículo de inversión, todos tienen riesgos. Esto es lo que quiero decir. Los bonos, pues las acciones pueden ser volátiles, pueden subir como pueden bajar, ¿vale? Estamos hablando de renta variable. Los bonos tienen un riesgo de impago, lo pudimos ver en lo que pasó en la crisis financiera del 2008, ¿vale? Y los fondos, pues combinan un poco mejor, pero también combinan varios riesgos según sus activos, ¿vale? Puede que un fondo invierta en activos muy riesgosos. Sí, combinas tu riesgo, pero puedes incluso tomar aún mayor riesgo de lo que tú quieres. Entonces, por eso siempre pongo la imagen de no poner todos los huevos en la misma canasta, sino el diversificarnos. El diversificarnos es cuando hablamos de, bueno, dependiendo de la estrategia, de la rentabilidad, el riesgo que busca el cliente, podemos ir a una parte del patrimonio en bonos, otra parte en acciones, otra parte en índices, otra parte en divisas, etcétera, ¿vale? Pero lo más importante es eso, tener en nuestro viaje financiero, entender la elección del vehículo de inversión es esencial, ya sea un fondo, ya sea el bono, ya sean las acciones, ya sean metales preciosos, ya sean cuentas remuneradas. Lo importante es que se alinee con esos objetivos, con ese horizonte temporal y con esa tolerancia al riesgo que nosotros estamos buscando. Aquí lo más importante es la tolerancia al riesgo, saber en qué etapa de mi vida estoy, ¿vale? Y qué tolerancia al riesgo tengo. Me gustaría invertir en startups y ese tipo de cosas, ¿vale? Pues aquí la tolerancia al riesgo es muy alta, ¿vale? Mi tolerancia al riesgo es muy alta porque las startups pueden dar muchísimo dinero, ¿vale? Cuando inviertes, pero también se puede perder mucho, ¿vale? Que yo lo que quiero es solamente tener algo garantizado, pues mi riesgo es un riesgo bajo, mi tolerancia, disculpe, mi tolerancia al riesgo es baja. Por ende, tengo que buscar ciertos vehículos financieros que me puedan garantizar esa rentabilidad que estoy buscando, ¿vale? Pero entender que esa rentabilidad no va a ser muy alta.